is being recorded. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. Hoy es una noche muy especial porque me acompaña alguien que se define a sí mismo de la siguiente manera. Dice: tengo 2 hijas, una motocicleta y una pequeña colección de cuadros, cosas antiguas y trajes. Me gusta jugar con todos los géneros literarios y por eso escribí 9 libros de poesía, 3 novelas, un libro de cuentos, 3 obras de teatro, 2 guiones de cine, varios ensayos y tratados. Nací en 1976 en la Ciudad de México, donde vivo actualmente. Después de vivir en diversos lugares y además de escribir, me dedico a traducir de 5 idiomas, a consultoría política, a participar en El desprecio de la historia, podcast, y quizá lo que más me gusta, diseñar y construir jardines y todo tipo de espacios exteriores. Toco piano y me gusta el cine ruso. Y bueno, mi invitado de hoy es Ricardo Stern. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola Luis, gracias por la presentación efusiva. Todo bien aquí, gracias a Dios. Un poco estresado por esto de las conexiones y el internet y la computadora, pero para relajarme, mira, mezcal. Excelente. Yo aquí con vino, salud. Es que por lo general yo siempre Mira, te grabo. va a dar un poco de risa y no viene mucho al caso con el tema, pero mira el caballito que me regaló mi hija. Fue a la playa o algo así, lo compró y dijo, conociendo a mi papá, esto le va a gustar. Excelente. Bueno, yo por lo general siempre grabo en las mañanas, así que rara vez grabo en la noche y dije, bueno, ahora que ya ha caído el sol, pues es una oportunidad para un vinito. Y bueno, hoy Ricardo nos va a hablar acerca de la poesía religiosa, la poesía sacra, la poesía mística y sobre todo de un libro de poemas que publicó en el 2020 que se llama El huerto de Getsemaní, publicado por... Y con esta copa, o sea, adelante. Publicado por Floxterra, ¿verdad? Editorial Floxterra, sí, en el 2020. Bueno, Ricardo, mi primera pregunta es, ¿cómo defines la poesía religiosa? Pues cualquier forma de usar las palabras para expresar algún sentimiento, ya sea de alabanza, de fe, quizá para predicar. Se suele decir que la literatura que predica no es buena, lo cual, pues en parte es cierto, quizás es más difícil lograr un buen nivel cuando tu intención es predicar. ¿No? Se convierte en un panfleto que siempre es algo de menor categoría, a la vez que el talento literario y los recursos literarios pueden enriquecer una predicación. O sea, tampoco veo que estén peleados, ¿no? O sea, si el género es, por ejemplo, sermones, pues hay sermones que en sí mismos son obras literarias, ¿no? Y son grandes piezas, como los discursos de la antigüedad y tal. Los sermones de los padres, ¿no? De San Agustín, de qué sé yo, ¿no? De Bossuet, del cura de Ars, pues tienen una estética, ¿no? Un arreglo artístico, un uso de las palabras. Entonces llega un momento que sí se funden, ¿no? Pero bueno, la poesía creo que no, efectivamente no debe tener como objetivo predicar, pero sí expresar. Su terreno es la expresión, entonces expresar emociones, no sé, religiosas, ¿no? Ya sea de asombro, también de terror. O sea, los salmos son
son poemas religiosos y muchos de ellos, pues el salmista está aterrorizado, tiene miedo, tiene incertidumbre, pero la resuelve dirigiéndose a Dios, ¿no? Ujú. Para Que eso mí, tiene relación con el título de tu libro, El huerto de Getsemaní, es decir, donde sí, Dios estuvo, no, perdón, donde Jesús estuvo, pues son sus últimas plegarias, orando. ¿no? Antes de que lo Así es, que apresaran. sudó sangre y donde sus discípulos se quedaron dormidos y, y donde pues él está angustiado, está desesperado. Es normal que en la poesía religiosa aparezcan esos sentimientos, ¿no? En las oraciones. Claro, Un poema religioso puede ser una oración, un rezo, o sea, dirigirse a Dios. Lo que creo yo que tiene que tener siempre, la característica que no puede fallar, es como que no se puede perder la fe. O sea, si en un poema se pierde la fe, o sea, por más desesperado, por más angustiado, lo que sea, terminas de un modo negativo o prevalece el pesimismo, eso ya no, para mí ya no sería poesía religiosa, o sea, porque la fe es sustancial, ¿no? En la claro, religión. Y la fe es un toque optimista, ¿no? claro. Yo siempre he dicho que la poesía mística es la poesía del abandono, ¿no? Porque parte siempre del Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero te busco, ¿no? Y llego a ti, tengo este éxtasis, pero luego otra vez empieza la búsqueda, ¿no? Es como si no se llegara definitivamente. Así es, así es. Pues es que siempre estamos en esa tensión, ¿no? Como decía Martín Lutero, somos simul justus et peccator, ¿no? Al mismo tiempo, no sé si él inventó esa frase, pero en el mundo luterano es muy famosa como de él. Al mismo tiempo, justos y pecadores, ¿no? Entonces, esa tensión, o sea, la parte justa nos lleva hacia Dios, nos atrae, y la parte pecadora nos aleja, ¿no? Entonces vivimos continuamente en esa tensión. Cuando se nos pasa la mano, pues empezamos ya a perder la fe, Claro. empezamos a vivir en la culpa, que ese es un estado diabólico auténticamente, ¿no? Lo que San Pablo llama la tristeza que conduce a la muerte. ¿Tú crees como Unamuno que la duda es el motor de la fe? Sí, sí, pero tengo diferencias con Unamuno, o sea, tal vez lo interpretamos diferente. O sea, para él, la duda es, o sea, él realmente cree, es lo que decíamos el otro día, ¿no? Unamuno creo que sí se compra el rollo existencialista de que la fe es un salto al vacío. Mira, motos, digo, en una calle muy ruidosa, que deberían estar prohibidas, ¿no? Las motos es un ruidero. Él sí se compra el cuento existencialista de que la fe no tiene ningún asidero, ¿no? Que es la filosofía después de Kant, se vuelve escéptica, aunque probablemente esa no era la intención de Kant. Yo creo que Kant quería al contrario, o sea, como era una fuerte crítica de los argumentos tradicionales de Dios y al mismo tiempo establecer algo mejor, ¿no? O sea, tratar de... Él era deísta, él no era ateo, él sí creía que se podía demostrar la existencia de Dios, pero no por las vías tradicionales, ¿no? Claro, el famoso noumena, ¿no? O Así es. noumeno. Ajá, que no podemos ya como predicar nada acerca de él, no podemos decir nada, Exacto. pero sí podemos saber que existe, ¿no? Sobre todo a través del argumento moral es que se convence, y por eso escribe también un librito que se llama Prolegómenos a toda metafísica del porvenir, en donde
después de haber como destruido toda la metafísica tradicional, establece nuevos cimientos. Pero de ahí pues entra más bien ya el idealismo, el panteísmo y el escepticismo en la filosofía, y a partir de ese momento pues sí, ya se duda de cualquier certeza, cuando en realidad la Biblia no tiene esa postura. O sea, la Biblia dice que sí, es cierto que en alguna parte dice Jesús, bienaventurados los que creen sin haber visto, ¿no? O sea, les dice ustedes, a sus discípulos, creen porque vieron un montón de cosas que ningún ser humano ve normalmente, y por eso creen, pero más bienaventurados los que creen sin haber visto. Entonces, dice eso, pero también es cierto que hay pruebas, o sea, también hay, o sea, la palabra mártir quiere decir testigo. Entonces, los mártires son testigos de Cristo, son los primeros mártires, pues son los que vieron esas cosas. Los que dan testimonio de la fe, ¿no? Y salen a dar testimonio. Entonces, la fe sí tiene una base sobre testimonios bastante confiables, yo creo, por muchas razones, incluyendo que dan su vida en favor de afirmar que vieron algo. Y también creo que los argumentos tradicionales, así escolásticos, de la existencia de Dios siguen siendo válidos, a pesar de, o sea, creo que la crítica de Kant no es suficiente. Sí los pone a tambalear, sí incluso los lleva a mejorar, porque hay que reformularlos y tal después de las críticas de Kant, pero creo que hay un momento en el que ya son invencibles, ¿no? Entonces, para mí la fe, en eso sí, mi postura es la cristiana clásica, de que no es un salto al vacío y no es algo totalmente irracional o contrario a la razón, a la lógica, a la ciencia. Tampoco necesariamente es algo a lo que te lleve la ciencia, pero no son contrarios. Y entonces esa es mi diferencia principal con Unamuno. Él sí, o sea, él dice, yo defiendo la fe porque sin ella mi vida sería horrible, ¿no? Y no concibo la vida sin la fe, y necesitamos la fe para poder existir, y en eso tiene toda la razón. Incluso como se dice normalmente, ¿no? Si Dios no existiera, habría que inventarlo. Esa es como la postura existencialista, creo. Y es cierto, sí se necesita fe para vivir, todo el mundo la tiene. Lo que pasa es que muchos no saben que la tienen, pero el más escéptico, el más ateo, la tiene. Incluso si se llegara a suicidar por falta de fe, su suicidio mismo es una fe. O sea, es un acto de fe en donde está confiando, porque fe finalmente es confiar, ¿no? Es creer en algo, confiar en algo, poner tu confianza en algo de lo que no tienes certeza. Entonces, pues el ateo también vive así, ¿no? O sea, el ateo cuando se sube a un avión tiene mucha fe, porque imagínate toda la cadena de cosas que te llevan a un vuelo seguro. Y si falla una, te mueres, ¿no? Entonces estás confiando en que no falla. Claro que a veces ha fallado y sí se mueren, pero pues es muy raro, ¿no? Porque rara vez falla eso. Entonces es una fe racional, aunque no tengas una certeza absoluta, pero pues confías. Al final, cuando tú te subes a un avión, ¿en qué confías? Pues en el prestigio de la aerolínea, en las estadísticas, ¿no? En que pues rara vez se cae un avión de esa aerolínea, en que la maneja gente confiable, en que el Estado de alguna manera también supervisa. O sea, estás confiando en un montón de cosas. O pues cuando entras a un edificio estás confiando en los ingenieros que lo hicieron, en toda la cadena de cosas, ¿no? Entonces, por eso es imposible y absurdo decir que alguien vive sin fe, ¿no? Oye, Pero Ricardo, el chiste es escoger la fe menos absurda, ¿no?
Y eso es lo que hace Unamuno. Nada más la sutil diferencia es que en el fondo él siempre tiene la duda de si, pues si de plano se la está inventando. O sea, digamos que los existencialistas son como ateos de fondo, pero que desean creer, ¿no? Ujú, Que claro. supongo que eso es mejor que ser un ateo así empedernido, pero creo que no, esa no es la postura cristiana real. La postura cristiana es que hay, a lo mejor no tenemos una certeza totalmente absoluta, 100%, pero sí hay una base racional para creer en la historia del Evangelio, ¿no? Ricardo, ¿y de dónde te viene el gusto por la poesía religiosa y por qué escribir un libro al respecto? Bueno, pues, oye, perdón, antes de contestar, no estoy muy oscuro, no me había dado cuenta que a lo mejor No, no valdrá la pena ir por mi luz. yo te veo bien, ¿eh? Ok, perfecto. Entonces, eh, ok, ¿por qué? ¿De dónde viene mi afición por la poesía religiosa? Pues porque es una conjunción natural o inevitable de de lo que yo hago. O sea, yo por un lado, o sea, yo escribo poesía desde los 10 años, más o menos 9, 10 años, y conservo un par de poemitas de esa época, por cierto. Eh, y siempre, o sea, yo siempre digo que, o sea, yo hago mil cosas, ¿no? Todo el mundo dice que soy como Leonardo da Vinci, nada más que él las hacía bien. Yo hago igual o más número de cosas que da Vinci, nada más que él sí las hacía bien. Y él sí destacó en varias de ellas, sobre todo en pintura, pero eh, yo hago siempre, o sea, toco piano, hago jardines, pero pues no destaco particularmente en ninguna de ellas, excepto en poesía. Es la única área donde yo considero pues que sí destaco, que sí tengo el suficiente talento, ¿no? O sea, si yo hubiera vivido en otra época, por ejemplo, y escribiendo lo mismo que escribo, creo que sí sería más famoso. Pero esta época hace que sea mucho más difícil, ¿no? Y los poetas que son famosos ahora es como que otro tipo de poetas, ¿no? Sin entrar en detalles. Eh, pero, bueno, todo este rollo es para decir que pues, si lo único que considero que hago bien y en lo que destaco, pues es haciendo poemas. Y además soy una persona religiosa y tengo fe. Claro, la palabra religiosa es muy ambigua o se presta. Ya, es que ya no puedes usar ninguna palabra, ¿no? Todas ya han sido contaminadas, ¿no? Si dices soy religioso, entonces suena como que eres fariseo. Si dices soy cristiano, suena que eres aleluyo, ¿no? Y evangélico, loquito, pentecostal o algo así, ¿no? De derechas. Sí. Pues algo ahí raro, ¿no? No sé, hay pentecostales izquierdas también. Mm. Hay teología de la liberación. O la teología de la liberación. En fin, entonces es muy difícil definirte, ¿no? ¿Qué eres? Pero entonces, pues sí, era inevitable en algún momento, pues empezar a usar pues esa capacidad que tengo para hacer poemas y juntarlos con la fe que tengo. Y este libro, pues surgió a lo largo de los años, fui pues agregándole parte a parte, eh, pero tiene una característica que tienen todos los poemas de este libro, creo que menos uno, y no me acuerdo ahorita cuál, pero creo que hay uno solo que no tiene ese rasgo, pero todos los demás lo tienen, y es que tienen esa nota optimista. De alguna manera pueden ser muy intensos y muy desgarradores y lo que quieras, pero procuro que terminen siempre en modo
optimista, pues, o sea, creyendo en que sí existe solución, en que todo este mundo terrible y tal algún día va a ser distinto, pues esa es la fe. Puedo darte una prueba contundente de eso, pues difícil. También escribí un libro con las pruebas, ¿no? Que se llama La Serpiente Antigua. Es tu Pero libro pues al más final, famoso, ¿no? pues es el que más se vende, sí. Sí, digamos, sí, es el más famoso. Eh, y ese tiene unos 12 años. Es un libro de apologética cristiana clásica, donde intento presentar estos argumentos tomistas y tal, pero sí con unas variaciones ahí un poco, pues, que yo me inventé ahí para justificar escribir todo un libro. Y pues también combinado con algunos argumentos muy clásicos de la resurrección de Jesús y tal. Y perdón, pero No, no les adelante, molesto el adelante. perfume. Me gusta el tabaco en muy diversas formas. Mira, tengo acá pipas. Ahí tengo yo Ayuda. mi colección de pipas, mira también. Mm. Mira, pues de haber sabido nos preparábamos una, ahí para vernos como más posers, ¿no? Sí, más intelectuales, más. Sabes que yo dejé de fumar, o sea, como que me desanimé mucho de fumar pipa. Pues por eso, o sea, como dije, sí es muy poser, aunque yo no lo haga por eso. No, a Pero mí al me ver encanta, cómo está de moda y todo el mundo 1000 fotos con su pipa y cómo sí de veras se sienten intelectuales, dije, bueno, voy a seguir fumando, pero no en público, ¿no? Exacto. Es lo que yo, bueno, hace años que no las uso, pero me Yo tenía una gustaba, colección más o menos grande, como unas, perdón, te interrumpí. no, me gustaba bastante sabes que aquí batallo para conseguir tabaco y por eso dejé de. Ay, no, pues eso, en Estados Unidos, si hay algo fácil, pídelo, luego te pasa una página. Pides y Perfecto. te llega en una semana y es barato. Y hasta te recomiendo cuáles. Yo tengo, mira, tengo acá varias latas. Si Y acá las es todo un ritual lo de la pipa, desde el sí. prenderlo, que limpiarla, etcétera. Uh-huh. Oye, Pero Ricardo, bueno, y entonces, volviendo, pues nada más, sí, esa es la característica principal de todos estos poemas, que tienen una nota de fe, pues, o sea, porque tengo también poemas de plano que parecen de ateo, lo confieso, incluso tengo un epitafio oscuro, eh, que no tiene esperanza, ¿no? Ese sí no quiero que lo pongan en mi tumba, pero pues en algún momento ahí de depresión intensa, pues casi bordeando pues casi, no la apostasía, pero sí, pues una falta de fe muy notoria, pues escribí ese epitafio oscuro. Sí tengo poemas de plano oscuros, pero esos los excluí del libro. Creo que ese viene, y creo que ese es el único que, ya no sé si quedó en Dulcamara o en el huerto de Getsemaní, pero si quedó en el huerto, pues es el único poema sin esperanza, ¿no? oye, Ricardo, ¿es lo mismo poesía sacra que poesía mística? No creo, no, técnicamente así, no te puedo asegurar si hay una diferencia, pero yo sí las entiendo diferente. Para mí, la poesía sacra es poesía litúrgica. O sea, es una poesía que tiene una finalidad litúrgica, que puede cantarse o recitarse, eh, pero sí tiene una función más de rito, ¿no? Y poesía mística es más personal, ¿no? Es más como aspirar a Dios, o sea, es más como una oración privada, ¿no? Creo que esa sería para mí la diferencia. Por ejemplo, pues los poemas de Santa Teresa y tal, que es como el ejemplo perfecto de poesía mística, que además se va a ver raro, pero tienen un componente erótico ahí curioso. Claro. Siempre hay una relación, ¿no? Eros, que implica como un deseo de posesión,
Digo, no necesariamente sexual, entre humanos, pues eso es muy común, que sea ese el deseo, pero cuando estás hablando de mística, ese deseo es de poseer a Dios, ¿no? O sea, de que Dios esté dentro de ti. Y para mí puede rayar en lo peligroso también la poesía mística. O sea, a veces puede sonar muy cristiana, pero está bordeando siempre los límites, ¿no? Porque además la mística está también en el paganismo. Hay mística pagana, hay mística islámica, hay mística budista. Y si las comparas son muy parecidas, por no decir iguales. O sea, pueden cambiar los nombres, pueden cambiar algunos detalles, pero en esencia la mística siempre es igual. Y siempre implica, creo, o sea, creo que tiende más al panteísmo la mística, ¿no? Como que a la desaparición del yo y como que fundirte en el todo. Ujú. Entonces, mi poesía, por ejemplo, no sé si tú que la leíste la consideras mística. Yo no estoy seguro, o al menos no intento hacer esa poesía mística, sino una poesía más descriptiva de cuestiones religiosas, ¿no? Incluso en este libro hay poemas que no parecerían religiosos directamente, porque no mencionan a Dios, no mencionan a Cristo, no sé, pero que lo son en el sentido de la fe o el optimismo. O sea, tienen ese toque de optimismo final, y por eso los incluí aquí, ¿no? Entonces, esa para mí es la marca más de mi poesía religiosa, más que ese deseo de posesión, ¿no? Pero también supongo que ahí está presente de alguna manera, porque por esa tensión que decía al principio, entre, pues, tengo a Dios, pero no lo tengo, y entonces vivo en esa continua, en ese deseo continuo, ¿no? Oye, De Ricardo, experimentar. Ajá. Perdón, ¿cómo? déjame agregar una pequeña cosa. Ahorita que dije experimentar, o sea, creo que la esencia de la mística es esa, La es experiencia. la experiencia, o sea, como, y que les da posesión a Dios, como que cuando experimentas a Dios lo posees. Y para aclarar un poco más a qué me refiero con el peligro, quiero decir que empiezas a depender mucho de lo emocional. O sea, como de los sentidos o de sentir, o incluso los sentidos internos, ¿no? O sea, no necesariamente físicos, pero en el alma, o sea, sentir continuamente a Dios. Yo creo que de entrada eso es imposible. Eh, ¿No? Si leemos a los santos y eso, pues si el mismo Cristo había momentos donde parecía que no estaba sintiendo la presencia de Dios, ¿no? Por lo menos pues, en la cruz, en el momento, ¿no?, que se siente abandonado. Yo creo que eso es normal, ¿no? Y creo que la fe, por eso precisamente, tiene que tener un ancla también racional, para que cuando pase eso, cuando te sientas abandonado y tal, entonces piensas y meditas, ¿no? Hay un salmo que trata de esto, que es el 77, que es de mis favoritos, que en las Biblias católicas romanas es el 76, si no me equivoco, es uno menos, y que creo que ahí hay una lección importantísima, porque el salmista aparentemente está acostado en su cama de noche, está perdiendo la fe, está dudando, y que de hecho deberíamos leerlo, a lo mejor, si da tiempo, pero o sea, dice Dios, ya no nos abandonaste, ¿hasta cuándo nos vas a abandonar? Ya nunca vas a regresar, ya nunca te vas a acordar de nosotros. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te encuentro por ningún lado? ¿Por qué no me escuchas? Y de repente dice, pero recordaré, a lo mejor en este momento no te veo, no te siento, no te escucho, casi ni creo que me estés oyendo, estoy al borde de la desesperación, pero
voy a recordar los hechos que hiciste con tu pueblo en el pasado. Ajá, la salida de Egipto, cómo los condujiste por el desierto, no sé qué, y empieza a recordar, ya que en el presente no tiene nada de qué agarrarse, se está agarrando de esos hechos del pasado y eso lo reanima, eso le regresa de alguna manera la fe, porque su fe la basa en esos, o sea, en hechos, no en fantasías o en sentimientos, en que Dios me habló, y cuando la gente empieza con que Dios me habló y no sé qué, pues ahí cuidado, ¿no? Y es donde pueden entrar herejías y cosas que tú crees verdaderas porque sientes que Dios te habló, ¿no? Ricardo, ¿y cómo escribir sobre lo inefable? ¿Cuáles son los límites del lenguaje? Pues va a estar difícil que te los diga porque ya justamente ya no hay. No, pero me encanta que casi nunca sabes cuándo es chiste o no, entonces te quedas. Pero acuérdate, la mitad de lo que digo es chiste. No la mitad, pero. Yo creo que si llegáramos a tener una experiencia mística, si llegáramos a tener en algún momento una visión divina y tal, que yo creo que es algo que se le ha dado en la historia a muy poca gente. O sea, hay muchas falsas, pero creo que las visiones verdaderas las ha tenido muy poca gente. Pero bueno, no necesitas llegar hacia una visión como las de Isaías, Ezequiel, tal, o San Juan. Simplemente en algún momento en donde Dios se hace más manifiesto y se presenta de algún modo más patente, creo que no puedes decir nada, ¿no? O sea, en ese momento te callas, ¿no? O sea, ante Dios no queda otra opción más que callarse, porque pues es un instante en el que comprendes lo pequeño que eres. Entonces, ¿qué puedes decir? ¿No? ¿Qué puede decir alguien que es tan pequeño? Entonces ahí están los límites y justamente pues es una paradoja, o sea, ¿cómo escribes un poema de eso? Bueno, primero pues lo escribes ya después, fríamente, y no vas a... O sea, yo no sé si quienes han tenido esas experiencias, o sea, creo que los que lo han escrito, o sea, por ejemplo, los profetas bíblicos que describen eso, pues no sé, se limitan a describir lo que vieron. Entonces vi en el año tal que una visión que consistió en tal cosa, y creo que ya no intentan pues agregarle ni adornarlo ni meterle recursos retóricos ni nada, solamente dicen, y esa es la magnificencia de la Biblia, que por ejemplo Chateaubriand tiene una serie de comparaciones, ¿no? Con Homero, donde concluye que literariamente es más bella la Biblia precisamente porque es más sobria, que tiene menos adornos, porque solamente estás diciendo lo que viste, se siente más verdadera. Y Auerbach, también Erich Auerbach, hace lo mismo, un excelente libro. Se me olvidó cómo se llama ese libro muy famoso de Auerbach, pero lo recomiendo mucho. Es como historia de la literatura, pero vista desde con una interpretación muy particular, ¿no? Me gustaría recordar el título, pero bueno, lo puedo buscar rápido para poder recomendar bien el libro. Y el uso del símbolo, ¿no? Exacto, por ahí va, o sea, lo analiza todo. Eh, Erich Auerbach, crítico literario. Mimesis se llama el libro. Muy famoso y sí lo recomiendo. Y el subtítulo del libro es La representación de la realidad
en la literatura y la historia, o sea, diferentes formas de representar la realidad a lo largo de la historia y la literatura, y todo el primer capítulo, que es muy grande, está dedicado a la Biblia. Entonces, y muy bueno. Pero, Ricardo, ¿y no cuáles sé. poetas te han influido? Sobre todo Eh, para este tipo de poesía. los poetas españoles, sobre todo recientes, o sea, bueno, del siglo XX, Mm. Machado principalmente, yo creo, Miguel Hernández, Blas de Otero, que me gustaría, por ahí tengo un soneto del que me gustaría leer, y César Vallejo, yo creo que, y tal vez Lorca, pero Lorca no entra en este género, pero bueno, en general considero que sí me ha influido. Miguel Hernández tampoco, pero hay algo de religioso en su poesía siempre, ¿no? Que no sea explícito, que él haya sido un comunista y lo que quieras. Bueno, su religión es el comunismo, pero no cae en pues al nivel de Neruda y así cuando se pone a hacer poemas comunistas, que son precisamente lo que decíamos hace rato, ¿no? Que están predicando Mm. y predicando algo en sí mismo falso, que es todavía peor. Entonces, pero Miguel Hernández no hace eso, o sea, tiene algo que lo salva, ¿no? Definitivamente, un toque como genuinamente religioso. Y bueno, pues él pues, se equivocó en donde puso sus sentimientos religiosos, pero por lo menos tiene algo sincero, ¿no? Que sí rescato. Y bueno, una técnica perfecta, claridad poética increíble. Entonces, y lo mismo aplicaría para Vallejo, lo mismo que acabo de decir, otro izquierdocillo. Y Machado sí creo que era como un creyente, fíjate. O sea, Machado sí, aunque también era un poco rojillo, pero menos. Y él sí suena creyente, ¿no? Por ejemplo, podemos también leer La Saeta, Claro, y así creo es. que un buen poema religioso, ¿no? Ricardo, bueno, esto ya hablamos un poquito, pero la poesía de San Juan y Santa Teresa se mueve entre el abandono de Dios, el dónde te escondiste y el éxtasis místico al encontrarlo de nuevo. ¿Crees que estos dos opuestos ronden también en tu poesía? Pérdida y encuentro. Sí, sí, pero en el encuentro yo diría que me esfuerzo un poco más que ellos, o sea, o más bien lo fuerzo en el sentido de que mi vida no es tan, pues tan en sí misma mística como la de ellos, o tan piadosa. Entonces yo vivo, a diferencia de ellos que vivían en un convento y que se dedicaban a rezar todo el día y además en una orden muy estricta, ¿no? Que no hablaban, que estaban descalzos y que muy ascéticos, que también el ascetismo tiene sus peligros, por supuesto, pero en mi caso los peligros son otros, ¿no? Yo vivo en el mundo solo, sin una comunidad religiosa. Eh, y en mi caso creo que tiendo más al alejamiento que al acercamiento y por lo tanto a veces esa nota de optimismo pues es más forzada, lo cual no significa que sea falsa, pero sí más forzada y en ese sentido a lo mejor más dramática, ¿no? O sea, como que en ellos a lo mejor había también ese drama, pero yo creo que ellos tenían más frecuentes encuentros, ¿no? Más momentos como de estar en esa paz. Y yo tengo que, pues, inventarla un poco, ¿no? Los poemas. ¿Por qué crees que hay tanto erotismo en la poesía religiosa? O en la mística, más bien, ¿no? Ajá, pues eso, una vez que redefinimos, ¿no? Erotismo para que no se malinterprete, pero eso viene de la interpretación mística justamente del Cantar de los Cantares, Mm. y tal vez algunos otros pasajes de la Biblia, pero sobre todo el Cantar de los Cantares era la inspiración de estos poetas.
donde, bueno, se asume, o sea, el libro en sí, pues, no es místico, es un libro realmente de amor humano, ¿no? Entre el esposo y la esposa, ¿no? Está describiendo esos momentos de amor humano, pero pues existe cierta tradición o cierto principio exegético, si quieres, en el cual se asume que todos los libros del Antiguo Testamento tienen una interpretación doble, digamos, o una interpretación profunda, en la que todos hablan de Cristo, de la iglesia, de la redención, de la salvación. No sé si se puede comprobar fehacientemente que eso aplica para todos los libros, pero tampoco es descabellado, además de que pues sí puedes encontrar rasgos si te pones a buscar, pues en cualquier libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, vas a encontrar figuras que representan la obra, la persona y la obra de Cristo, ¿no? Por ejemplo, José, Isaac, los sacrificios del templo, Moisés tiene rasgos, todos los profetas, Noé, en fin, Adán. Entonces, y bueno, David y Salomón son también figuras, ¿no? O tipos o arquetipos o figuras que prefiguran y representan a Jesucristo. Y en ese sentido, pues si Salomón es un pequeño Cristo, vamos a decirlo así, pues su relación de amor con la Sulamita, pues puede también representar alegóricamente a Cristo y la iglesia. Entonces de ahí se toman estas imágenes eróticas, que algunas son incluso bastante explícitas, pero muy bellas, muy poéticas, y se interpretan como una relación de amor entre Cristo y la iglesia. Y además, sumémosle que San Pablo explícitamente también menciona que Cristo es como el esposo de la iglesia, y él mismo en las parábolas de las vírgenes y tal, pues se presenta así, ¿no? Como el esposo o el novio de la iglesia, y Juan el Bautista como el amigo que los presenta. Entonces de ahí, pues si es el esposo y tal, pues bueno, la poesía mística se usan esas alegorías, esas imágenes, para, o sea, esas imágenes eróticas, pero pues digamos que purificadas, santificadas, para expresar la relación de los santos, de los creyentes, con su Señor, con Cristo. Claro que también hay que tomar en cuenta que la poesía mística surge pues justo después del Renacimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera llegan estas tradiciones del amor humano, del amor cortés y, y lo que hacen los místicos es simplemente interpolarlas a lo divino, ¿no? Hacer una especie de contrafacta, ¿no? Contrafactum. Exactamente. Justo lo que estoy diciendo es que eso no es nuevo, que en la antigüedad, o sea, en el Cantar de los Cantares ya vemos eso. Y seguro que en la Edad Media hay algunos ejemplos también por ahí. No sé si Hildegard von Bingen contaría un poco esta corriente. Alguien, ¿no? Habrá, no soy tan experto en literatura medieval como usted comprenderá, pero debe haberlos, ¿no? Pero sí tienes razón, o sea, concretamente ya ese movimiento empieza en el Renacimiento y en España, ¿no? En concreto. Es muy español, ¿no? Fray Luis de León, Juan de la Cruz, Teresa de... Y mira, esto se liga a la siguiente pregunta, que es, ¿qué opinas de que San Juan de la Cruz echaba mano de poetas del Renacimiento
y simplemente hacía un contrafactum de lo humano a lo divino. Es decir, que hay poemas que simplemente cambia ciertas palabras, poemas de Garcilaso, me parece, y cambia estas palabras y ya dan en lo divino. Es decir, ¿tú crees que era necesario echar mano de los poetas del Renacimiento para expresar esta unión? Sí, fíjate que creo que sí. No sé si necesario, pero sí conveniente. Porque en el Renacimiento o sea, la poesía tiene grandes avances. Por ejemplo, se descubre el soneto. Bueno, pues, no sé si se descubre o se inventa, pues, pero creo que es La, más un descubrimiento. la lira, Eh, ¿no? También. Así es, pues básicamente todas las formas actuales eh, vienen del Renacimiento, o sea, se renueva por completo la poesía. En la Edad Media, pues queda ahí como que no sabían qué hacer, ¿no? Tienen como que los ejemplos de la poesía griega y latina, que funcionaba diferente. Y como que todavía están en desarrollo las nuevas lenguas, y ya para el final de la Edad Media están consolidadas. La poesía, por ejemplo, española medieval, pues deja todavía, ¿no?, mucho que desear. O sea, se oye bien y tal de repente, pero pues sí lees a Gonzalo de Berceo más por conocer la historia de la literatura, no porque digas, ay, qué maravilla de poeta, pues no. Así es. O sea, es pesado, ¿no? Es así, sus versos gigantes y todas las rimas seguidas. Igual, La, el Cereíta, que es un... la cuaderna vía, ¿no? Exacto, la cuadernavía y tal. Entonces ya como que en el Renacimiento se consolidan nuevas formas y nuevos conceptos, y se toma lo que se tiene que tomar de lo antiguo y se renueva, y creo que está bien que la gente que hacía poesía religiosa es lo que hace un artista en cualquier época, pues igual que los escultores, los pintores, todos pues toman la técnica artística de su época y la adaptan. Eh, Ahora, yo insisto que de todas formas, aunque hagas o no esa adaptación o lo que sea, de todas formas la poesía mística siempre bordea en el límite de lo cristiano y lo mundano, ¿no? O sea, más o menos, no sé si me expliqué hace rato, pero mmm, yo creo que la poesía que vemos en la Biblia no se puede considerar mística en este mismo sentido. No sé si por momentos o así, pero no creo que propiamente se pueda considerar mística. Y por lo tanto, pues esta nueva forma, adaptada al cristianismo, pues tiene mucho de no cristiano también, como acabas de decir. O sea, justamente digo, si tú lees poemas místicos islámicos, de la tradición sufí, por ejemplo, son lo mismo, o sea, son casi iguales, ¿no? Y están adaptados a otra teología. Y no sé, también existe una mística judía, por ejemplo, ¿no? Toda la tradición de la Kabbalah y todo, que también es muy parecida. Entonces, por eso Sí, ya se está pareciendo mucho al mundo, pero creo que la intención por ejemplo, lo que hacen, ¿no?, estas sectas cristianas bueno, pseudo cristianas, que hacen rap cristiano, reggaetón cristiano. O sea, están tomando lo que está en boga en el mundo y le hacen como adaptaciones, ¿no? O sea, al y eso final es siempre lo ha hecho mismo. la iglesia desde la Edad Media, que tomaban Sí, canciones populares y cierto, cierto, pero las creo que hay una cambiaban. diferencia de las canciones populares entonces a las de ahora. O sea, creo que cuando un género está inventado, porque por ejemplo la música, digo, la poesía o la música erótica del Renacimiento creo que era muy fina, o sea, no puedes compararlo con la basura de ahora. Entonces, que de fino no tiene nada, y que intrínsecamente o sea, vamos a decirlo así, musicalmente, por ejemplo, pues no había gran diferencia entre lo sacro y lo profano antes,
¿no? O sea, era la música profana, la escuchas hoy, la música renacentista, John Dowland, así, música profana renacentista, y se oye casi hasta piadosa, o sea, se oye, no incita a los bajos instintos, vamos a decirlo así, aunque esté hablando de amor o de una bella dama o lo que sea, lo hace con tal nivel de refinamiento que no te incita a los bajos instintos, como, ya sé que aunque suene a tía y lo que sea, pero simplemente es un hecho. O sea, la música actual de la profana, digamos, pues está hecha para alocarte, pues, y para crear todo esto que no debe ser, además de que es malísima, ¿no? Y vaya, es un Claro. retroceso en todos los sentidos. Entonces, tomar eso y creer que lo puedes como purificar o santificar cambiándole la letra, cuando el ritmo mismo, lo de la instrumentación, la forma de cantar y todo es intrínsecamente impío, digamos, ahí es donde creo que ya no funciona. Por eso es que ahí el juicio puede ser un poco diferente en lo antiguo y lo moderno. ¿Has experimentado? Perdón, No. pero ya que entramos en esto, si nos ponemos muy estrictos, la verdad es que tampoco se debería, o sea, ni siquiera deberías adaptar canciones populares es más, o sea, la música sacra, si conoces bien la historia de la música sacra, vas a ver que en la iglesia primitiva no existía un concepto como un, digamos, un sistema litúrgico tan desarrollado musicalmente, artísticamente, como el que tenemos ahora. O sea, no creo que hubiera, como le dicen los cristianos, el ministro de alabanza o el director del coro o el no sé qué, que compusieran Y música que elaborada. incluso podía ser bastante profana como los goliardos, ¿no? O Ahí sí ya. Pero más bien eso tú explícame. no, digo, se me vino a la mente los goliardos que era como no sé si era una especie de orden, un grupo de monjes, de religiosos, pero que hacía poemas en relación al vino, a los excesos, que es bastante, Ahora, bastante interesante. eso no sé nada, porque te Mm. miento. Y me parece que el Carmina Burana viene de los Goliardos, sin embargo, el Ah, Carmina Burana que conocemos es una versión moderna, pero creo que el original pero entonces eran viene como de... una secta ahí herética. No, no eran cristianos, eran Así, cristianos, porque pero... porque esos cármenes son profanos, igual que los de Catulo. O sea, Mm, eh, pues sí hablan de temas totalmente profanos. Pero bueno, siempre digamos que es peligrosa esa combinación. Por ejemplo, tú sabes que la primera vez que se tocó un instrumento musical como parte de la liturgia fue hasta por ahí del año 1000. mm, O sea, los 1000 primeros años de cristianismo no se usaban, estaba de hecho estrictamente prohibido usar instrumentos en la liturgia. Y solamente se permitió hacia el año 1000 el órgano y como una base armónica, ¿no? Nada más como para sostener la armonía, mm. ayudar a los cantantes y tal, no como algo relevante en sí mismo. Y eso solo en el cristianismo occidental, digamos, en Roma, ¿no? Porque en el cristianismo oriental hasta el día de hoy no se usan instrumentos en la liturgia, es todo a capela. Y hay razones teológicas para eso, ¿no? No es así nada más. Precisamente, o recuerda cómo San Agustín en las Confesiones dice que tiene un dilema, ¿no? Que por un lado la música bonita, o sea, digamos el canto ambrosiano, que era de su época, que era hermoso, lo confundía porque dice, híjole, es que no sé si estoy disfrutando lo hermoso del canto o realmente me estoy concentrando en lo que dice, ¿no? Como que lo veía más como un distractor. Al Claro. final concluye, bueno, pues vamos a permitirlo y vamos a dejarlo porque, pues bueno, es para la gloria de Dios y tal, pero sí se lo plantea y estamos hablando de canto ambrosiano, que es a capela, totalmente sacro, totalmente, o sea, no se parece nada a lo profano. Ujú. Eh,
letras, el credo y el Padre Nuestro, ¿no? Me Himnos. acuerdo de Fray Luis de León que tiene este poema a, creo que es Salinas el Ciego, creo que era el organista de los Reyes Católicos, me parece, donde él llega a Dios mediante la música, ¿no? Pero aquí ya entra lo pitagórico, el neoplatonismo, así, esas Exacto, o corrientes sea, más yo creo que en modernas. el mundo bíblico eso no es correcto. O sea, decir, llego a Dios a través de la música, creo que eso Claro. se hubiera considerado una herejía. Mm. O sea, San Pablo, o sea, que escuchara eso y diría, perdón, como que llegas a Dios a través de la música, ¿no? Llegas a Dios a través de la cruz de Cristo, a través de la predicación del Evangelio, a través de la fe y a través de los sacramentos, ¿no? Yo creo que, volviendo al erotismo en la poesía mística, yo creo que la única forma de expresar ese éxtasis es mediante el amor humano, ¿no? Mediante el orgasmo humano, ¿no? Yo creo que es lo que más se le parece y es a lo que Claro. te lleva, ¿no? Sí, sí, entonces es una manera como de platonizarlo, Ujú. tal, lo cual, pues te digo, bordea siempre, pues más, o sea, ya en lo pagano, ¿no? El ascetismo, el platonismo, el pitagorismo, todas esas cosas pues, son paganas. ¿Tú has experimentado alguna vez o has estado cerca de experimentar el éxtasis místico? Sí, una vez, pero nunca voy a poder asegurar si es real o fue imaginación. Y cómo, Pero, qué pasó? ¿Cómo fue? pues fíjate que vivía yo en un departamentito ahí medio feo por el centro de la Ciudad de México, y entré a bañarme y como que al entrar al baño sentí algo así extraño, como que desapareció todo alrededor y pues casi que sí, vi como una luz y me acuerdo que así fue tan intenso que como que caí de rodillas y por un instante vi una figura que en ese momento interpreté que era Cristo, como sentado, era como un rey bíblico sentado, y además se veía mayor, no se veía un joven de 30 años, se veía como el rey David, así grande. De hecho, era el rey David, pero también era Cristo al mismo tiempo, era algo curioso. Y tenía una barba así larga, pero más entrecana, pero fue algo glorioso, fue así como una figura muy majestuosa, un instante, y me quedé así como una hora, ¿no? Ahí de rodillas en el baño. Y no habló, no escuché nada, nada más vi eso. Pudo haber sido una alucinación, no lo sé, o sea, nunca voy a saber. Pudo haber sido real, yo qué sé. Pero solamente, ¿sabes? Así pasó, fue segundos, pero yo me quedé como una hora así como impactado de lo que había visto y hasta hoy recuerdo a esa persona, ¿no? que vi. Y No sé, sentiste como nunca lo un, cuento, ¿eh? Es algo que nunca cuento porque pues todo el mundo va a decir, ay, ya sabíamos que estaba loco, pero no pero pensamos que... sentiste miedo, sentiste alegría, sentiste... No, gozo, así, Mm. un gozo como... No, no me dio miedo, no, para nada, fue éxtasis, sí, fue un éxtasis. La única vez que me pasó y tenía yo muy poco tiempo de convertida, fue como, si no me equivoco, en 1998 y mi conversión fue como en el 96. Eras judío antes, ¿no? Ajá, judío, no muy, de hecho era ateo, pero de familia judía. Mm. Fue una conversión ahí bastante... ¿Y no te ¿verdad? sentías a gusto en el judaísmo? Pues nunca me, no, no le, mm, no, nunca, no encajé nunca ni en la comunidad, ni en la religión. Había detalles de la religión que me gustaban, o sea, justamente lo que estamos diciendo, o sea, la música, por ejemplo, litúrgica, es muy bonita, o sea, tú vas a una sinagoga, a una liturgia y pues es hermoso, ¿no? Es música como antigua y así en hebreo. Pues los judíos siempre han tenido mucho sentido musical, entonces pues aplican eso a la liturgia y sale muy bien. O obviamente una gran cantidad de rezos y tal judíos pues son
basados en la Biblia y son parecidos a los cristianos y tal. Entonces, pues, tiene partes muy lindas, pero pues, si yo era ateo, ni siquiera esa parte me interesaba. Entonces, no, nunca encajé ahí, pero tampoco es que me haya convertido por rebeldía o para marcar una diferencia. Fue algo espontáneo que yo no planeé ni esperaba ni nada, igual que esto que te estoy describiendo, esta visión. Pero bueno, puedo decirte que no estaba drogado ni nada y pasó tal Y cual. reafirmó tu fe, esa visión. Sí, fíjate que sí. Sí, fue como me sentí como acompañado, así como que, porque estaba yo solo y no tenía iglesia, no tenía nada, pues, no sé, sí me sentí como acompañado. Y había tenido un poco antes otra que la cuento, es así en el episodio 100 del Desprecio de la Historia, Mm. pero eso sí fue totalmente negativa, o sea, totalmente terrorífica, ¿no? Como que vi fuego. Ahí estaba drogado, ahí en el desierto me había ido a comer peyote. De hecho, esa fue parte de mi conversión, esa visión. Y entonces tampoco voy a saber nunca si fue una alucinación o no, pero pues igual reafirmó mi fe. ¿Tú Es crees como que que las... sentí que me estaba muriendo ahí en el desierto, estaba perdido, deshidratado, etcétera. Y vi como fuego y escuché, ahí sí escuché algo como, no veo tus frutos, ¿dónde están tus frutos? Y eso sí me aterrorizó, o sea, como sentí que me estaba yendo al infierno y que no tenía nada que presentar, que no había hecho nada en la vida que valiera la pena que ¿Tú crees pasara. que sustancias como el peyote, la ayahuasca, sí te ayudan de alguna manera a acercarte o a alejarte de Dios? Yo creo que te alejan absolutamente, ¿No te pero acercan? te hacen creer que te acercas, y lo cual es doblemente diabólico. O sea, mientras te estás alejando, tú sientes que te estás acercando y te sientes más místico. Y puedes llegar a tener experiencias místicas, precisamente por eso desconfío de las experiencias místicas, que pueden ser inducidas por drogas, Mm. o por esquizofrenia, o sea, se parece mucho una experiencia mística a una alucinación causada por drogas. Entonces, por eso creo que la Qué fe opinas, por puede ejemplo, estar qué opinas de basada. María Sabina, por ejemplo? No, pues para mí eso es pagano totalmente. Y, o sea, no se me ocurre ningún modo en el que eso te podría acercar a Dios, ¿no? De hecho, Dios lo prohíbe. Entonces, nada que Dios prohíbe te puede acercar a Dios, excepto muy indirectamente. O sea, puede ocurrir que, pues, no sé, matas a alguien y entras en una crisis tan terrible que te conviertes, ¿no? Y eso ha pasado. Mm. O sea, hay asesinos que sean, pues que después se convierten, ¿no? Por la culpa o lo que sea. Entonces, bueno, indirectamente, pues claro, cometer un pecado, un delito podría llevarte a la conversión, Mm. pero no creo que sea para nada, y menos si lo intentas a propósito, ¿no? Claro. ¿Es la liturgia un acto poético? Sí, Mm. sí, tiene. O sea, la liturgia se fue desarrollando con los siglos, o sea, tenemos elementos litúrgicos ya desde el siglo I, ¿no? Los conocemos, pero yo creo que era mucho más simple, menos establecido, menos elaborado, sin instrumentos musicales, sin artistas profesionales participando, pero obviamente, pues conforme pasa el tiempo, crece la iglesia, se establece, deja de ser perseguida, ¿no? Empieza, por ejemplo, antes, en vez de esconderse en casas o en cuevas o en catacumbas o lo que sea, pues empiezan a... pues, o sea, por ejemplo, de repente los antiguos templos paganos, pues no los van a demoler, entonces, bueno, pues úsenlos, ¿no? Ahora que ya es legal el cristianismo y es oficial, pues empiecen a usarlos, entonces se empieza ya a convertir en una religión oficial y establecida, para bien y para mal, la tiene ambas cosas. También ahí se empieza a corromper fuertemente la iglesia. Pero pues una de las partes, supongo que buenas, pues es el desarrollo de esta liturgia ya en la época patrística, donde se profesionaliza, se convierte ya en un rito eh, organizado con un nivel estético y
Se institucionaliza, ¿no? Así es. Y obviamente participan todo tipo de artistas en la liturgia, desde pues, los decoradores, arquitectos, floristas, los que elaboran las vestimentas, los músicos y los que componen los himnos, que son los compositores y poetas, ¿no? Todos los himnos que se siguen usando, el Gloria, Sanctus, bueno, el Sanctus y el Benedictus son de la Biblia, pero el Gloria, el Agnus Dei son himnos antiquísimos compuestos por poetas, ¿no? Y el credo, pues es texto emitido por un concilio, ¿no? O por dos concilios, que también pues, se recita, ¿no? Como un poco como oración, como himno, como confesión. Y el lenguaje es bastante poético, ¿no? Términos como transubstancia, ¿no? Sí, sí, bueno, entre filosófico y poético, engendrado, no hecho, o sea, también intervienen ya los filósofos suena medio alquímico, ¿no? El transmutación, ¿no? Sí, sí, transubstanciación. Sí, sí, sí. Pero ahí es cuando ya intervienen filósofos profesionales griegos y latinos en la elaboración de conceptos teológicos. También, pues supongo que para bien, para mal, pero pues ya inevitablemente quedaron. Y al final, bueno, sirve para ser más preciso, ¿no? Lo que se está confesando. Oye, Ricardo, se dice que Fray Luis de León no era místico ya que nunca pudo desprenderse de la razón. Me gustaría preguntarte qué opinas de Fray Luis de León. Sí, estaría de acuerdo con esa definición. Definitivamente es diferente de San Juan, ¿sí? O sea, no tiene esa emoción. ¿Te gusta Fray Luis de León o no? Sí, 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 sí. Incluso soy más afín a él. Me parece mejor poeta San Juan. Por ejemplo, Santa Teresa creo que está un poco sobrevalorada, honestamente. No me odien, no me ataquen. Está un poco sobrevalorada como poetisa. Tiene momentos buenos, ¿no? Pero, ya no se les llama poetisas, se les llama poetas. Sí, por eso yo lo voy a hacer así. Sí. Pues está más bonito poetisa y yo preferiría, ¿no? Si fuera mejor poetisa. O sea, wow. Pero San Juan sí creo que es. O sea, tampoco llegaría al extremo de Borges, que lo considera el mejor poeta que ha habido en español. Eso decía Borges, no sabía. Eso decía Borges y me ¿De quién? ¿De Fray Luis o de San Juan? No, de San Juan. Sí, me parece una exageración, definitivamente. Sí, a mí también. Pero no es malo, ¿no? Sí tiene también momentos muy brillantes como poeta, o sea... A mí lo que más me gusta de San Juan son los comentarios a la obra. Se me hacen superiores a la obra en sí. Sí, puede ser. Igual que Santa Teresa, o sea, son mejores sus obras, sus ensayos, por ejemplo, que sus poemas. No es que fueran malos poetas, pero sí están un poquito sobrevalorados. Y Fray Luis se me hace mejor, digo, no necesariamente mejor poeta que San Juan, pero sí se me hace más cristiano, o sea, más acorde con la tradición cristiana de siempre, ¿no? Que es más racional. Sí. O sea, menos desborde de emociones. Más filosófica, ¿no? Más filosofía, más sabiduría, más proverbios, más consejos. Creo que Fray Luis va más por ese lado, ¿no? Más filosofía moral. Me gustaría preguntarte, Ricardo, si en tu libro, en tus poemas, ¿hay alguna influencia filosófica en particular o es puramente teológica? Y si podrías explicarnos qué es el neoplatonismo, ya que estamos hablando de Fray Luis de León. ¿Tú consideras a Fray Luis como neoplatónico? Sí, sí, mira, sobre todo por el poema a Salinas el Ciego. Ok, eso no se me hubiera ocurrido, pero lo tendría que considerar, no sé. Bueno, yo no sé mucho de neoplatonismo, ¿no? Como yo lo entiendo es
que hay como distintos niveles, ¿no? Como distintas realidades hasta que llegas a la realidad suprema. Y bueno, el neoplatonismo es interpretar el cristianismo a través de Platón, ¿no? Oye, espérame, ¿no se está oyendo mucho ruido? No, Es que yo aquí. Perdón. Lo último que dijiste se me. como yo entiendo el neoplatonismo es como que plantea que hay distintas capas, ¿no? De la realidad hasta la última que sería la realidad suprema. Y es como una interpretación del cristianismo a través de Platón, ¿no? Algo así es como lo poco que sé del Ajá. neoplatonismo. No sé cómo lo Pues sí, es interpretas un tú. intento por fundirlos, que también es peligroso. O sea, yo creo que no necesitas, o sea, en esto no sé si es muy protestante o es muy qué, pero, o a lo mejor es muy judío, ¿no? Pero creo que no necesitas mucho paganismo Mm, mezclado con el cristianismo. O sea, estoy de acuerdo que hay cosas, hay elementos que son neutros, ¿no? Moralmente neutros en el mundo, digamos, grecolatino o pagano en general, que puedes llegar a usar a favor del cristianismo y creo que siempre se ha hecho y está bien, pero siempre también con cuidado. Y nunca he entendido para qué necesitas los conceptos de Platón. Es cierto que hay en Platón cosas que de pronto se parecen al cristianismo, aunque yo en eso sí soy más escolástico y le voy más a Aristóteles, ¿no? Pero es que en última instancia tampoco necesitas a Aristóteles para explicar el cristianismo, o sea, es otra cosa, ¿no? que como dato, Aristóteles fue el único filósofo de la antigüedad clásica que sobrevive en la Edad Media porque se pensaba que tenía este concepto de Dios, Exacto, ¿no? Como el primer motor, ¿no? En inglés lo que es the prime mover. exactamente. Entonces, y usan el lenguaje aristotélico y la lógica. O sea, ese es el sentido en el que sí me parece compatible, o sea, la lógica clásica pues puede servir para la apologética cristiana y para muchas cosas, pero, y en sí misma es algo valiosísimo para el ser humano en general. Está demasiado fuerte el ruido. ¿Me esperas un segundo? Sí. Perdón. Entonces, eh, sí. Entonces, sí, en eso, pues a lo mejor es purismo y tal. Digo, no niego que haya cosas, o sea, además, el lenguaje de Platón de pronto suena parecido a algunos conceptos bíblicos, pero yo creo que de fondo no lo es. O sea, es muy superficial creer que son compatibles. Eh, y creo que aún si hay cosas rescatables y valiosas, no las necesitas porque precisamente llegó una revelación mayor. O sea, si tú ves el discurso, o sea, en ese sentido, el discurso de San Pablo en Atenas es crucial, ¿no? En esto, para entender esta relación con el paganismo. O sea, como que llega San Pablo a Atenas y toma elementos que encuentra en Atenas y los usa para predicar el evangelio, pero siempre tendiendo a, bueno, pero hay que reemplazar esto, o sea, como que voy a usar estos elementos para introducirlos a lo nuevo, pero si se van a convertir al cristianismo, ya dejen esto, ¿no? Por ejemplo, hay una parte que dice, habiendo Dios pasado por alto los tiempos de ignorancia, manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, por cuanto juzgará al mundo un día con justicia por medio de aquel a quien resucitó de los muertos. ¿No? Y él empieza así, toma una escultura del Dios desconocido y dice, yo les vengo a hablar de ese, miren, esa escultura, o sea, como que eran tan supersticiosos y tal, que hacen una escultura para por si se les está olvidando venerar a algún Dios, ¿no? El Dios desconocido, para que ningún Dios se ofenda. Y entonces de ahí parte San Pablo y luego cita a un poeta griego, como dice uno de sus propios poetas, y dándole la razón en lo
que dice el poeta, pero se entiende que después llegan las escrituras inspiradas por Dios, a diferencia de esos poetas, y ya, eso es lo que hay, ¿no? Entonces yo por eso, o sea, supongo que es inevitable ya 2000 años de tradición cristiana mezclada ya con filosofía y con paganismo y todo, creo que ya es inevitable que pues aparezcan conceptos por ahí o que se vaya algo de lenguaje que ya es ajeno, ¿no? En la escritura, pero pues sí soy un poco purista en eso, digamos, sí procuro, o sea, creo que el mundo platónico es radicalmente opuesto al mundo cristiano, ¿no? O sea, son ideas totalmente diferentes. O sea, mientras que, o sea, Platón es mucho más compatible con los gnósticos, que son los enemigos número uno del cristianismo bíblico, ¿no? Entonces, pues si no tienes cuidado, de repente ya te hiciste gnóstico, ¿no? Por andar ahí siguiendo a Platón. Es gnóstico. Gnóstico, bueno, yo aplico gnóstico a muchas cosas, eso es ya como una interpretación personal, hay muchas cosas a las que yo les digo gnóstico, por ejemplo, la masonería o cosas así. Pero estrictamente hablando, los gnósticos es una secta del siglo I que surgen como dentro del cristianismo o cerca del cristianismo, tomando muchos conceptos o términos cristianos, pero alterándolos radicalmente de fondo, ¿no? Entonces, los apóstoles, en cuanto empiezan a enterarse de las sectas gnósticas, reaccionan. Se me olvidó ahorita, y yo solito me echo, ¿para qué menciono que se me olvidó? Yo podría ya no decir nada, pero bueno, me encanta yo solito. Se me acaba de olvidar, iba a mencionar el nombre de como el principal fundador de este movimiento gnóstico, pero se me fue su nombre, que surge todavía en vida de los apóstoles. Y en San Juan, sobre todo, que es el que más vivió, hay muchas referencias a los gnósticos y como el anticristo, como lo peor, así. Y son particularmente peligrosos porque toman muchos conceptos cristianos y los combinan con Pitágoras y con Platón, tradiciones místicas griegas y tal, ¿no? Entonces, y son los autores de todos los evangelios apócrifos, ¿no? que introducen esto. Y una de sus características, que es platónica, es un rechazo de todo lo material. O sea, por ejemplo, son docetistas, ¿no? O sea, Dios no pudo haber encarnado. Cristo es una divinidad, pero precisamente por ser una divinidad, su encarnación no puede ser real, era aparente, ¿no? Solamente. Y hay una serie de evangelios gnósticos, ¿no? Ajá, que son docetistas, y en los cuales, pues es platonismo, pues, o sea, la idea es como rechazar el mundo material como inferior, como obra de un demiurgo, y exaltar el alma y lo inmaterial como superior, y eso no es bíblico. Entonces no hay influencia filosófica en tu poesía, sino nada más teológica. Yo espero que no. Y si sí, pues avísenme para cambiarlo. La idea es que no. ¿Crees que escribir poesía es un acto de introspección, sobre todo la poesía religiosa? Híjole. Supongo que inevitablemente sale como de lo que tú tienes dentro, ¿no? Pero en mi caso no es así, no es esa la idea. En mi caso es más, lo que yo busco es crear algo bello, o sea, crear algo profundo, bello, poético, y no tanto algo que tenga relación conmigo mismo, ¿no? De hecho, los poetas también, o sea, el poeta lírico, el yo de un poeta, de un poema lírico, por ejemplo, es un personaje. O sea,
como publiqué hace poco sobre cómo sobre los poetas que mienten. Mi memoria anda mal, pero bueno, ahorita lo busco y esa frase es muy exacta, ¿no? Y déjame la busco porque explica muy bien esto. O sea, el poeta es un personaje que finge que sufre, finge que está alegre, finge que... Y al mismo tiempo es real, ¿no? Eso es lo curioso, o sea, finge, pero hay algo de real. Pero en mi caso, lo que es mi objetivo principal es crear algo bien hecho. No, no tanto contar sobre mí, ¿me explico? Lo que pasa es que muchas veces sale de uno espera, me estoy buscando o sea, no puedes prescindir pues, de ti, ¿no? O a veces nace realmente de un estado de ánimo, de que te pasó algo, o de que estás deprimido, o lo que sea, ¿no? Pero yo procuro separarme de eso precisamente, o sea, tomar lo que pueda servir para ese fin principal y desechar lo que no pueda servir. Hoy no lo encuentro. Bueno, ya aparecerá. ¿Qué opinas, Ya sé. ¿Qué opinas de la Sí. poesía de Sor Juana Inés de la Cruz? Me encanta, soy bastante fan de Sor Juana. No sé si llega a lo místico, como en el Primer Sueño, por ejemplo, o en poemas Pero de el ese primero sueño tipo. es como un canto a la razón, ¿no? O sea, es más Pero una he apología. leído a quien lo considera como un poema místico, lo cual no creo que se eh, no creo que se contraponga porque la razón, o sea, si tú la ves como una divinidad, por ejemplo, tú puedes escribir un poema místico para Claro. esa divinidad, ¿no? Sigo medio obsesionado con buscar esto, pero vamos a darle unos segundos y si no aparece ya. Bueno, creo que no. Bueno, típico, la tengo así en la ya sé cómo buscarla. Pero bueno, seguimos y yo acá busco esa frase, que va a ser muy esclarecedora. Antes en la memoria tenía yo... Es una frase de Pessoa. Entonces, la compartí en mi muro de Facebook y así es como la voy a encontrar rápido ahorita. Estaba buscando en otro lugar. Ya está. Dice, el poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que en verdad siente. ¿No? Ahí está. Para mí esa es exactamente la relación entre el poeta y su poema. ¿No? Es falso, todo es falso en su poema y a la vez es verdadero. Me gustaría Pero, preguntarte, bueno, en tu libro citas a Jorge Manrique. Me gustaría sí. preguntarte cuál crees que es la grandeza de Jorge Manrique. Eh, Yo creo que es uno de los primeros poetas metafísicos, ¿no? Con esto del preguntarse qué es quizás existenciales, ¿no? En las coplas a la muerte de su padre. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? pues creo que uno de sus méritos es que logra que estos temas tan clásicos, o sea, sus coplas son, en cierta forma, son una copia de otras miles de copias. O sea, toda la poesía también es copia de la copia de la copia. Y más en el Renacimiento, donde ¿no? hay como modelos demasiado rígidos y todos los temas se repiten, pero al mismo tiempo que su poema es
es tan clásico en ese sentido, digamos, de copia, si quieres, también es muy personal y logra en muchos momentos transmitirte ese sentimiento que tiene por la muerte de su padre. O sea, no es solo una repetición de un tema clásico bien hecho, sino que tiene también algo personal y muy interesante, ¿no? Y que es muy original en su momento en la poesía española. O sea, está trayendo el renacimiento a la poesía española antes que, no sé, él es anterior a Garcilaso, ¿no? Sí, un poco, Pero, casi contemporáneos. ya. Pues entre él y Garcilaso son los que tienen esa función en la poesía española. ¿Tú crees que, más bien, no crees que toda poesía amorosa es de alguna manera poesía religiosa? ¿Es el amor un canto a Dios? Uy, esa pregunta está buena y necesitaría. Es algo que tal vez nunca he reflexionado. ¿No? Obviamente hay una relación que ya hemos mencionado mucho, pero, pero sí se me haría como muy atrevido decir como así de plano toda la poesía amorosa es religiosa. Pero también decir lo contrario, yo creo que también es muy atrevido, o sea, excluirlo. No sé, esa podremos a lo mejor dejarla para otra entrevista porque ahorita no, como que todo el mundo en las entrevistas finge así, no, sí, bueno, yo tengo la respuesta para eso, pero si es algo que en lo que nunca he meditado, pues yo luego Se, por pu- eso hablo lento, ¿no? En el podcast y eso, porque siempre estoy como que se no puede, puedo hablar de algo que no tengo claro, ¿no? se puede llegar a Dios mediante el amor carnal. ¿Dónde están los límites? Hay una relación ahí, o sea, creo que, bueno, de entrada, pues un creyente cree que también Dios inventó eso, a diferencia de Platón o de un místico o de un asceta. Obviamente también Dios inventó esa experiencia y la santificó y la bendijo, incluso la ordenó en el momento de la creación, ¿no? Cuando dijo vayan y reproduzcanse y pueblen el mundo, pues a qué otra cosa se va a estar refiriendo. Y de hecho, pues la postura cristiana respecto al amor carnal es precisamente que es algo tan elevado y tan santo y tan relacionado con Dios que por eso hay que restringirlo. Que por eso, o sea, así como en un templo no, pues no sé, no te orinas ahí dentro del templo, ¿no? Es una profanación. No sé, estuvo raro mi ejemplo, pero no escupes o no dices groserías. Como que sí hay esferas, ¿no? de sacralidad, o sea, es más sagrado un lugar que otro, un momento que otro, ¿no? Los sábados, ¿no? En el judaísmo pues, son más sagrados, los domingos son el cristianismo, las festividades, aunque siempre hay que vivir santamente y tal, pero por ejemplo, pues ir a orinar pues no es pecado, ¿verdad? No tiene nada de malo, pero no lo haces ahí. Entonces creo que pasa lo mismo, o sea, con la relación carnal, o sea, creo que precisamente es tan clara su relación con lo divino, que por eso no se puede profanar y por eso es tan estricta la moralidad cristiana, judeocristiana, digamos, al respecto, porque puede ser muy fácil profanarlo y que deje de expresar esa divinidad o esa santidad, mejor dicho, y se convierta en lo contrario. Algo extremadamente puede llegar. En un instante ya es vulgar, ya es bajo, ya se perdió la esencia, ¿no?
Pero entonces la respuesta es sí, claro que sí. Y claro que también hay que hacerlo con cuidado, que no es fácil, pero o sea, es la fuerza más intensa que conocemos, ¿no? La fuerza emocional más intensa que conoce el ser humano. Tal vez puede ser que la muerte, ¿no? El amor y la muerte, ¿no? Por eso son también los dos grandes temas de la poesía. Entonces, es tan intenso ese flujo que también, si se sale de control, pues inunda donde no debe y arrasa con lo que no debe. ¿Se puede desnudar el espíritu en el encuentro carnal? Sí, sí, sí. Esa es la idea. Incluso es parecido al arte, ¿no? Creo en el arte también pasa, o sea, el arte también produce las emociones más intensas porque pasa eso, justamente se combina lo espiritual y lo material. Hay una frase de Jacinto Benavente que dice, materializar lo espiritual hasta hacerlo palpable, espiritualizar lo material hasta hacerlo invisible, ese es el secreto del arte. Yo le agregaría también del amor. Por ahí lo menciono, creo que en una de mis novelas digo, y del amor. O sea, ahí termina la frase de Benavente, pero yo además le meto, ese es el secreto del arte y del amor. Materializar lo espiritual y espiritualizar lo material. Y te pregunto todo esto porque a mí siempre se me ha hecho difícil encontrar la línea entre lo humano y lo divino. Yo creo que está muy difusa. Y recuerdo una cita de la Celestina donde Calisto se declara no cristiano, sino melibeo, ¿no? Es decir, no sé dónde, me cuesta separarlo. Pero ahí sí claramente ya es idolatría. O sea, una cosa es, y que es muy fácil, o sea, el caer en la idolatría del ser amado o de todo el género opuesto es súper fácil. O sea, creo que incluso es raro encontrar, por ejemplo, un hombre que no tenga idolatría por las mujeres, un heterosexual. Y no sé si viceversa, porque no soy mujer, pero probablemente también. Y en el momento en que, y lo escuchamos en las canciones de amor, ¿no? O sea, hay una canción que dice, dejaría todo porque te quedaras, ¿no? Mi credo, mi pasado, mi religión. Eso es idolatría. O sea, claramente eso fue un exceso, ¿no? Que es justo de lo que estamos hablando. Entonces, nada puede estar encima de Dios, ¿no? O sea, si en el momento en el que prefieres eso que a Dios, ya caíste en idolatría. Me gustaría preguntarte ya última pregunta, Ricardo, y luego si quieres leer alguno de tus poemas, ¿qué te parece? Es en relación a los evangelios. ¿Tú crees que hay poesía en los evangelios? En mi opinión, el Evangelio de San Juan es el más poético. No sé si opines lo mismo. Y me gustaría preguntarte en relación a ese Evangelio, ¿cómo entiendes tú la frase de en el principio fue el verbo y el verbo se hizo carne? En relación a la poesía, ¿no? Como en la palabra, el verbo, la palabra que crea mundos. El poeta es un pequeño Dios, dijo Huidobro. Sí, sí, sí. Bueno, poiesis pues, es creación. Hay una relación, es crear, ordenar. Espérame, déjame cerrar tantito acá que oigo mucho ruido. Sí. Que por el retraso que hubo en lo que me conecté, pues resulta que esta es la hora en la que hay ruido aquí. Ya no es la mejor hora para leer poemas y eso, pero pues esperemos que no se está oyendo, ¿verdad? Ya. Muy poquito, pero está bien, no pasa nada. Ay, sí, ni modo, no siempre se puede controlar. Entonces,
Perdón, ¿cuál era la...? La pregunta era si, bueno, si crees que el Evangelio según San Juan es el más Ah, sí, poético y sí, cómo sí, entiendes tú el verbo se hizo carne, sobre todo en relación a sí, poesía. sí. Primero, no estaría tan de acuerdo en que es el más poético, a lo mejor es el más filosófico, el más griego, eso podría ser, porque es el último que se escribió y se escribió ya en el mundo griego, aunque lo escribió un hebreo, pero ya, digamos, imbuido, ¿no? Del mundo griego y para griegos. Mm. Ahí, para cuando se escribió ese evangelio, ya había una desconexión con el mundo hebreo, ¿no? El cristianismo ya había, digamos, despegado hacia otro lado. Incluso ya muy probablemente se escribió después del año 70, en que ya no existía la nación hebrea como tal, ya estaban dispersos, ya los romanos habían entrado y destruido. Entonces lo veo más filosófico que poético y para mí tal vez Mateo es más poético, no sé. Precisamente porque está más lleno de parábolas, no sé, el Sermón del Monte se me hace que tiene momentos muy poéticos. Eh, pero, y bueno, Lucas es ordenadito y así, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene sus características. Marcos, pues muy parecido a Mateo, ¿no? Pero más corto. Entonces, y luego, perdón, la otra parte de la pregunta era... ¿Cómo entiendes el verbo se hizo carne? Ah, bueno, literalmente, o sea, la palabra, el verbo, pues se puede obviamente traducir como logos, o sea, bueno, originalmente es logos. Hay versiones en las que yo he visto que se lo traducen como la lógica, era, ¿no? Con Dios, o sea, como la razón, el logos como la razón, o simplemente la palabra, eh, la que hasta en el Islam se le llama a Cristo la palabra de Dios. Y sin darse cuenta, y están confesando que es Dios, que es justo lo que dice Juan, ¿no? De hecho, ese versículo hasta te lo puedo decir en griego, Nergen hologos, kai hologos en proston theon, kai hotheon, proston theon, kai hotheon, theos en hologos. Ahí dije, me estaba haciendo bolas con la declinación. Pero una es theon y otra es theos. Kai hotheos en hologos. Y Dios era el verbo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios, necesariamente. O sea, es algo que está al nivel de Dios. Y si Dios creó todo por medio de la palabra, pues ¿cómo pudo crear la palabra? Antes de que existiera la palabra. O sea, hasta el Islam está confesando la divinidad de Cristo sin darse cuenta. Entonces, eso es lo que, pues ese es el magnum mysterium, ¿no? El máximo misterio de la historia humana es cómo en algún momento la palabra de Dios, que es Dios, se hace hombre, ¿no? Se llega a convertir en un hombre, se encarna. Y pues sí, el poeta emula de alguna manera eso, o sea, con su palabra está creando una realidad nueva, ¿no? Ese es el acto divino, ¿no? Obviamente en minúsculo, ¿no? Pero sí, por ahí va. Pero bueno, sí, pues, creo en el dogma de la encarnación, ¿no? Del Hijo de Dios, ¿no? Del Verbo de Dios. Además, el Verbo como Hijo, ¿no? Eso también es interesante. Engendrado, no creado. O sea, Dios no pudo crear la palabra, porque crea todo por medio de la palabra, pero sí la engendra. Entonces también nosotros engendramos palabras, ¿no? Y creamos realidades con la palabra, ¿no? Sí, claro. Esa es la idea.
Pues ya son todas las preguntas que te tenía, Ricardo. No sé si quieras leer algún poema, alguno de los sonetos del Huerto. ¿Tú escogiste por ahí alguno o La quieres verdad, que...? mm, no tengo uno en específico. Si quieres el que tú, Ok. que te guste más o que te sientas más orgulloso por algún motivo. Bueno, me imagino que Mm, de todos, ¿no? Es Pues difícil. es un poco difícil, siempre hay unos que nos gustan más que otros, pero mira, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del verbo, pues el soneto 3 Mm, menciona, ¿no? El verbo. Y puede, puede ser ese, y por ese y otro, o solo ese, pero dice fundido al verbo, y es más, este también es el más místico, ya que estamos hablando, ¿no? Desde que dice fundido al verbo, ¿no? Ya eso ajá, suena unido. místico. Ajá. Fundido al verbo como fuente al río, como río al mar, como acebo al suelo, como sombra a la luz, el ala al vuelo, y como la canícula al estío. Comprendo cómo el campo labrantío fue sembrado con carnes, sangre y duelo, regado con incógnitas del cielo y deshiervado con escalofrío. Ya fundido comprendo la locura, transmutada en suceso y escritura, de aquella voz discreta que decía, es tal vuestra flaqueza todavía, que el mundo os ha vencido moribundo, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Por qué escribir sonetos, Ricardo? Uy, eh, sabes que desde que empecé a escribir poesía, cuando entendí, yo creo que mi primer soneto dije, tengo que lograr esto. ¿No? O sea, no sé cómo lo voy a hacer, entonces fue una obsesión. Algo tiene el soneto que realmente funciona. ¿No? Por eso, en todas las épocas, y aunque quieran hacer que pase de moda, no está tan fácil. Siempre habrá quien escriba sonetos, porque algo tiene el soneto. Creo que en general las formas, aunque son arbitrarias, o sea, el haiku, el soneto, la décima, todas estas formas que alguien las inventó arbitrariamente, o sea, Petrarca o quien sea, se le ocurrió un buen día, pues vamos a hacer los versos de esta manera. Este, y, pero funciona. Algunas funcionan, otras tal vez no y desaparecen. Pero creo que el estar obligado, o sea, curiosamente, la mayoría de los poetas a lo mejor te van a decir, no, es que yo quiero ser libre, por eso uso verso libre. O sea, yo mientras más libertad expresiva tenga, mejor. Creo que ese es un mal concepto. En el arte eso no funciona, esa libertad solo diluye la, la potencia del arte, ¿no? No sé, digo, a menos que de plano seas un como super genio o algo así, pero en general creo que te perjudica la libertad más de lo que te ayuda. O sea, un pintor tiene que ceñirse al cuadro con ciertos materiales Mm, y, y esos materiales tienen su forma de funcionar y la- no la- puedes saltártelo. La arquitectura igual tienes que construir de cierta manera porque si no se te va a caer. mm. Y eso te ayuda, o sea, esa Y es que constricción. Es más, un poema mío termina diciendo, la constricción de la forma exprime la poesía. Entonces, por yo eso a mí creo me que gusta. las reglas te dan ya la cadencia, te dan el ritmo, ¿no? Uh-huh. Te dan las pautas. Te obligan a que vayas al grano, ¿no? A que no divagues, a que no empieces ahí. Creo que cuando divaga el poeta empieza a salir ahí su ego y yo, y te vas. Y todos lo hacemos, ¿no? Y también me gusta a veces escribir en verso libre, depende qué idea tengas y tal. Pero yo noto que cuando escribo en verso libre tengo que tener mucha disciplina y forzarme a no irme por las ramas y siempre me descubro que lo termino haciendo. Por eso me gusta trabajar en estas formas. Es como que vas, dices lo que tienes que decir y adiós, ¿no? O sea, ya aquí está, una idea, un poema, ya. En algunos casos no me alcanza y hago series de sonetos también. Yo tengo series de 2 sonetos, de 3, donde si no me alcanzó para decir una idea en uno. Pero pues no sé, me gusta lo redondo, no sé.
Y pues es algo que he ejercitado desde chico y tengo, yo creo que cerca de entre 80 y 90 sonetos deben ser en total. Y pues a todos les tengo cariño, ¿no? Están muy trabajados. Pues al final es trabajo, no es nada más ahí. Pues me voy a sentar a ver qué sale. A veces sí he hecho un soneto en media hora, por ejemplo, en una hora. En general no me tardo mucho en los poemas, porque también se diluye, ¿no? Si no lo haces así, ¿no? Se diluye. Pero depende del tipo de poema. Hay poemas que son... Tengo un poema que es un libro, ¿no? O sea, son 40 estrofas, una por página. Ese sí me tardé más, ¿no? Como una especie me estoy acordando de este poema larguísimo. ¿Quién es? Se me fue el nombre. Quise decir Goitisolo, pero no Goitisolo es, o si es Goitisolo. ¿No será Gorostiza? Gorostiza. Gorostiza. Sí, Goitisolo es el escritor español, ¿no? de vascos. Sí, Gorostiza, José Gorostiza. Muerte sin fin. Muerte sin fin, así es. Ay, mira, debería ser un episodio de ese poema, pero bueno, es meterme en camisa de 11 varas. En el Patreon. Pues hemos terminado, Ricardo. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde encuentran tu obra, tu podcast? Buenísimo. Gracias. Pues el podcast se llama El Desprecio de la Historia, está en YouTube, Spotify y demás. Ese es más de coto y así. Para ya más pláticas más en serio, pues Patreon. Está barato, 100 pesos al mes y son 4 conferencias, 2 de música. Soy melómano y también soy músico, entonces hablamos mucho de música clásica, 2 conferencias de música y 2 de literatura, historia o temas diversos. Y en Instagram, doctor.stern, en Facebook, Ricardo Stern. Y ¿qué más? Ya, pues eso es lo que... ¿Y mis libros. tus libros? Tengo 22 libros escritos y 19 publicados en Amazon. Mi perfil de autor, Ricardo Stern, ahí los encuentran todos. La mayoría son de poesía, son creo que 12 de poesía. 3 novelas. Pronto quiero sacar otra novela y uno de cuentos. Y ensayos. Tengo La razón ardiente, La serpiente antigua, un tratado teológico así riguroso sobre monergismo. Digamos que es que Dios hace toda la obra de salvación y todo, la conversión la hace Dios, etc. Por ejemplo, San Agustín es el máximo monergista. Y tengo también un tratado de arquitectura del paisaje, un poco ahí de todo, ¿no? Un tratado también sobre la iglesia, 8 preguntas sobre la iglesia. Y todos están en Amazon. Perfecto, Ricardo. Pues no me queda más que agradecerte. Muchísimas gracias por aceptar de nuevo la invitación. Es la segunda vez que participas. El primer podcast me gustó bastante con Sergio Mendiola sobre Hernán Cortés y ahora esta segunda emisión sobre tu obra y sobre todo una cátedra de poesía sacra. Ricardo, muchas gracias. No, gracias a ti. Y el libro se llama El huerto de Getsemaní. Mm. Para, pues, si lo quieren leer, si se quedan picados, si lo quieren leer completo. Perfecto, Ricardo. Pues muchísimas gracias. No, a ti y pues un abrazo. A ti y a todos. Un abrazo de vuelta. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en una próxima emisión. Saludos.